curso de Appia Documentum para administradores. En esta parte vamos a ver cómo se administra Appia Documentum. Tenemos una agenda bastante extensa. La idea es que un administrador pueda administrar grupos, perfiles y usuarios de un ambiente, particularmente del ambiente formas documentales, puede realizar modificaciones dentro de la estructura jerárquica del ambiente, puede reservar números y modificarlos por si en algún momento el sistema tiene que quedar sin el uso, por ejemplo, si hay un apagón o hay algo que impida acceder al sistema, bueno, se puede llegar a realizar una reserva previa de números y luego utilizarlos. No se reservan números porque sí. Luego se puede llegar a hacer cambios en administración de áreas, nodos de distribución y usuarios que puedan llegar a realizar la tarea archivar expedientes. Se puede gestionar usuarios, grupos y perfiles, subiendo los archivos en forma masiva. Se puede descargar el organigrama para un administrador en un formato, por ejemplo, un archivo Excel, que permita saber cuáles usuarios archivan y cuáles no, a qué nodo pertenecen, si es el nodo archivo, por ejemplo, o es una mesa de entrada en la cual no se realiza el archivo de expedientes. Se tocan los temas de distintos mantenimientos, porque en el correr de la vida de los expedientes, en un momento determinado puede aparecer la necesidad de involucrar cambios en las prioridades, se puede aparecer necesidad de definir diferentes tipos de expedientes que no se han utilizado hasta el momento, porque puede cambiarse simplemente un nombre de una actuación y al cambiar se refleja en todos los expedientes que van a ser creados a partir de ese momento. Se puede definir otras formas documentales que son necesarias para manejar en el organismo. Se puede definir relaciones entre unidades ejecutoras y oficinas si hubiera más de una unidad ejecutora configurada en el organismo. Se puede ver diferentes consultas y darles el uso, por ejemplo, como dice ahí, consulta de números de instancias y procesos, que permite buscar la información de los expedientes a través del uso del número de la instancia de un proceso. Se puede realizar consulta de reservas de números, porque, por ejemplo, se puede saber cuántos números ya se han utilizado de aquellos que se reservaron. Para eso es necesario tener en cuenta que aquellos números que se han reservado se deben utilizarse todos, y dentro de la numeración del expediente al tramitar se debe utilizar la forma de reservar el número, por ejemplo, numeración del expediente reservado. Se toca el tema de monitoreo de procesos, que permite saber cómo se está ejecutando el proceso con sus correspondientes tareas. Por ejemplo, esos son términos bien de Appia. Si hablamos términos de Appia Documentum, podemos comentar que un monitoreo de procesos significa, bueno, en un expediente de repente dicen que no está, un usuario dice no está en la bandeja de entrada, y uno accede a la bandeja de entrada y un usuario dice no está, en mi bandeja, en mis tareas no está, tampoco se encuentra en la bandeja libres. Y un administrador observa a través de monitoreo de procesos que efectivamente el expediente, más allá que la consulta o diferentes consultas globales
consultas por número de expediente por asunto, se encuentra y se observa esa información que efectivamente el expediente se encuentra en tal oficina, el usuario no lo ve. Y llega de repente un administrador o un referente del organismo, visualiza la bandeja de entrada de esa persona y ve que se aplicaron los filtros y no se han eliminado los filtros en la bandeja de entrada. Eso es lo que impide que una persona vea en la bandeja sus expedientes. Pero el monitor de procesos permite saber en detalle efectivamente dónde está el proceso, que efectivamente se encuentra en ese lugar. Y también es necesario saber que un administrador debe administrar los parámetros de APIA y parámetros de APIA Documentum y se relacionan entre sí, por lo cual es necesario tener en cuenta esa configuración. El primer tema que vamos a ver se llama administración del ambiente, grupos del ambiente. Grupos del ambiente es una funcionalidad que permite administrar diferentes grupos. ¿De qué ambiente? Del ambiente formas documentales. Cualquier organismo, cualquier ministerio, cualquier banco que tenga APIA Documentum instalado tiene un ambiente que se llama formas documentales, que es específico para la tramitación de expedientes. Existe un ambiente, por ejemplo, default, que sirve para empezar a configurar una instalación y crearle diferentes ambientes. Por ejemplo, como en APIA Online tenemos una instalación con más de 2.500 ambientes en los cuales cada usuario, cada estudiante, cada persona va a acceder a su propio ambiente. Pero se definió que formas documentales es un ambiente en el cual está realizada la configuración de APIA Documentum y es el ambiente que se debe utilizar. Eso es como un pequeño paréntesis del tema. Volviendo a grupos del ambiente, un grupo se define con su nombre y su descripción. La utilidad del grupo entra en acción cuando se asocia o se incluye uno o más grupos al usuario. Y luego el grupo se asigna, por ejemplo, a una tarea de un proceso. Desarrolladores, testers, analistas, consultores, cada uno dentro de un proceso en una empresa tiene un rol en el cual realiza una tarea. Abre un Excel, abre un mail, verifica, anota, hace y lo sube al sistema. Entonces, esas tareas, refiriéndonos al expediente electrónico, son permisos que va a poder hacer un usuario. Entonces, el tema de que un grupo puede estar asociado a uno o varios usuarios. Y un usuario puede pertenecer a más de un grupo. Facilita la movilidad de usuarios en cuanto al trabajo en diferentes tareas de uno o más procesos. Se puede asociar el grupo al usuario en las siguientes funcionalidades: administración del ambiente, usuarios del ambiente y en la gestión de usuarios, grupos y perfiles, aplicado a la parte que se llama grupos de usuarios. Cuando se accede al sistema en la funcionalidad, se encuentran varios grupos. Se encuentran oficinas, grupos autogenerados que aparecen cuando se crea un funcionario, un usuario en el sistema. No se puede eliminar, no se puede modificar este tipo de grupo, pero va a aparecer en la lista. Y aquellos grupos que comiencen o que tienen un prefijo virtual _ y después va el nombre del grupo. Veámoslo en el sistema. Para eso accedemos con un usuario que puede administrar el ambiente, que es por defecto formas documentales. Accedemos a la carpeta
que se llama Administración del Ambiente y vayamos a la funcionalidad Grupos del Ambiente. Observen, aquí en la lista aparece la oficina 1, 100, 200, etc. ¿Eso que representa? Oficinas. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de un número, este nombre es un número interno que guarda Appia Documento. Y la descripción va a ser el directorio. Si yo en un determinado momento quisiera que en departamento de producción apareciera el número de la oficina, no tengo que poner departamento de producción 300, ni en el prefijo ni en el sufijo, sino que podemos agregar la información de oficina 234 de Los Gallegos, por lo cual tengo una forma de colocarlo. ¿Por qué no lo coloco al principio? Porque efectivamente necesito leer el nombre de la oficina. Y si tuviera el número, lo pongo al final. No sé si es buena forma de agregar los números 234 guión. ¿Por qué? Porque en un combo box, si yo listara las opciones, como en este caso tipo normal o autogenerado, que se refiere a los grupos, tendría que ver 234 guión departamento de producción, 208 compras. Entonces no es muy prolijo hacerlo de esa forma, pero eso dependerá de cómo se haya parametrizado. Pero un administrador siempre puede cambiar esa información de la forma que lo mostré. Sin embargo, me preguntarán de por qué en el nombre aparece un número cuando tendría que ser ese campo de repente llamado número en vez de nombre. Porque el grupo, por ejemplo, Virtual Archivador, Virtual Jefe, Virtual Confidencial, son grupos que tienen texto, son string, por lo cual para poder representar varios grupos, tanto las oficinas como los grupos virtuales, que son los permisos que se asocian a un usuario, tenemos que representarlo de esta forma. Cuando yo me refiero a un grupo virtual confidencial, si yo lo modifico, no va a brindar más información que su nombre y su descripción. Con lo cual, modificar estos grupos tiene sentido de prolijar o anotar o modificar alguna descripción. Aquí en este lugar aparece usuario de la última modificación, fecha de la última modificación de este valor, y aquí se puede buscar grupos normales o grupos autogenerados. Recuerden que el grupo autogenerado va a aparecer ahí, no se puede borrar y corresponde a todos los usuarios que se hayan creado en el sistema. Por lo cual, si no lo tenemos que administrar, veamos tipo de grupo normal, y si ponemos un espacio en blanco se visualizarán todos los grupos. Por comodidad prefiero dejarlo en los tipos normales, que veremos las oficinas y los grupos virtual. También, ¿qué veremos? Veremos aquellos grupos que cuando se crea un nodo de distribución tienen un nombre virtual-nd-. En este caso, este número es aleatorio, se da al azar cuando se genera el nodo. ¿Qué podemos hacer con los grupos? Esas acciones, estimados, se aplican a todas las funcionalidades dentro del curso de administración, por lo cual prefiero comentarlo al principio y luego ya se sabe que se puede crear un grupo, se puede modificar un grupo, se puede eliminar un grupo si no tiene dependencias, se puede visualizar qué dependencias tiene grupo. Este, por ejemplo, es un grupo que está asociado al usuario con el nombre avanzado. Se puede descargar dependencias. Se puede llegar a realizar la clonación de un grupo. Con esto se dará un nuevo
por ejemplo, departamento de marketing, clonar, se puede colocar un nombre y hacer clic en clonar y se clona el grupo. Se puede cerrar la opción, se puede descargar la lista de los grupos a un archivo, por ejemplo, guardarlo o abrirlo, y se puede realizar una subida de diferentes grupos, por ejemplo, para crear masivamente una cantidad importante de oficinas. Yo diría, hablando ya de 20, 25, ya estaría o sería necesario de utilizar el upload para la subida. Con esto redondeamos el tema de grupos del ambiente.